Hacemos contacto con el doctor Jorge Castañeda, analista político, internacionalista, comentarista favorito, por supuesto. Tiene un lugar muy importante en este espacio y a quien saludo con todo el afecto de siempre. Jorge, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? No, comentarista favorito, no sé, comentócrata favorito. Bueno, comentócrata, opinócrata favorito de Castañeda. Jorge... No estés quitando mis méritos, ¿eh? No, para nada, al contrario, exaltando los méritos. Luego de anunciar el gobierno de México mediante un comunicado conjunto firmado por la Cancillería y la Secretaría de Hacienda que nuestro país va a colaborar con el gobierno de Washington en las sanciones contra Venezuela, ¿no lo miras tú como una posición de abandonar de plano los principios de política exterior de manera abrupta? Mira, ojalá si fuera, Pepe, tú sabes que esos principios a mí nunca me han gustado, me parecen obsoletos, anacrónicos. Siempre he dicho que el mejor lugar que pudiera encontrarse al principio de no intervención es un digno escenario en el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está en una bóveda en la avenida Nonoalco o Ricardo Flores Magón, en el viejo triángulo de la Secretaría, bajo tierra, en fin, muy digno, pero ya enterrado. Dicho eso, me parece que no habría que ir tan lejos. En primer lugar, porque este anuncio creo que es un poquito menos categórico, quizás, que el gobierno de México va a aplicar esas sanciones. Tengo entendido que dice algo así como que va a considerar hacerlo, o va a reflexionar, o va a pensarlo, que de todas maneras me parece un avance importante, positivo, Pepe. No sé qué tanto puedan pesar las sanciones mexicanas contra los 13 individuos, las 13 personas integrantes del gobierno o del aparato dictatorial venezolano de Nicolás Maduro, hasta qué punto nosotros tenemos mucho que ver en el asunto. Y también me pregunto, en el caso especialmente de la Secretaría de Hacienda, recuerdo que cuando el actual secretario de Hacienda era secretario de Relaciones Exteriores, no hace tantos años, era un defensor incondicional del principio de no intervención en el caso de Venezuela. Se negó a recibir a opositores al gobierno de Venezuela y nunca quiso opinar al respecto. Qué bueno que ya cambió de opinión el secretario de Hacienda, que ya no es la suya la opinión que tuvo cuando era secretario de Relaciones, pero digamos todo esto es un poquito más rimbombante, un poquito más para la galería, Pepe, que en términos que es realmente eficaz. Pero insisto, dicho todo eso, me parece un paso positivo. ¿Cómo estás mirando la situación real en Venezuela con la oposición, los muertos, casi 4 meses de protestas, la convocatoria a un congreso, una asamblea constituyente por parte de Maduro, para una constitución a modo? ¿Cómo estás mirando la reacción de Estados Unidos, que acaba de anunciar la instrucción a los familiares de su personal diplomático en Caracas a abandonar el país lo antes posible? Yo creo que Estados Unidos ha de estar sintiendo, no lo sé, pero supongo la misma frustración del gobierno de México, el de Colombia y muchos otros países, casi la totalidad de los países ya de la región iberoamericana y muchos de Europa occidental, de que no encuentran qué hacer para impedir esta caída poco a poco, y ya ni tan poco a poco, ya ni tan paulatina, sino más bien precipitada, del gobierno de Nicolás Maduro hacia una dictadura al estilo cubano. La Asamblea Constituyente que va a ser electa el domingo, todo parece indicar que sí habrá esas elecciones, sí tendrán lugar. Esa Asamblea Constituyente va a redactar una constitución al estilo cubano, es decir, ir poco a poco eliminando no solo la propiedad privada, no solo la libertad de mercado, sino las libertades individuales y la democracia representativa venezolana, muy mermada sin duda durante estos últimos años, tanto con Maduro como con Chávez antes, pero al final del día una de las democracias latinoamericanas
más antiguas, si a continuidad nos referimos. Su origen se remonta pues a 1959 y el pacto de Punto Fijo, 58, la caída del dictador Pérez Jiménez, y la verdad, pues Venezuela, con toda la corrupción que se quiera, con todas las insuficiencias que se quiera, había vivido durante estos 60 años una democracia continua, que no fue el caso ni de Chile, ni de Uruguay, ni de Argentina, ni de Brasil, ni de Perú, que podrían haber sido las excepciones. Quizás el único país que podría decir lo mismo sería Costa Rica, Pepe. Bueno, esto se está acabando en Venezuela hoy, y gobiernos como el de Estados Unidos, el de México y muchos otros, sin duda sienten una terrible frustración. Y bueno, ¿ahora qué hacemos? Y nadie encuentra la cuadratura al círculo, Pepe. Ahora, pero ¿de qué sirve anunciar por parte de Estados Unidos y los países aliados de Estados Unidos, en este caso específico como Colombia, como México? ¿De qué sirve anunciar sanciones contra el presidente Nicolás Maduro por antidemocrático si quienes finalmente van a acabar sufriendo es la población? Es decir, sanciones de carácter, digamos, económico que podrían darse, de otro tipo, incluso migratorio. A quien va a afectar es al pueblo, no al régimen de Maduro. Bueno, hasta donde entiendo, Pepe, por ahora, y esto puede cambiar sin duda, tienes toda la razón, pero por ahora las sanciones de Estados Unidos, a las cuales se sumarían en teoría México y Colombia, sí, tienen que ver con individuos muy específicos, muy particulares, designados como tales, con nombre y apellido, funcionarios del gobierno de Venezuela, que han violado determinadas normas y que serían objetos de sanciones en materia de no poder entrar a otros países, ver congelados sus activos en el exterior si los tienen, etcétera, ¿no? Esas sanciones solo afectan a esos individuos, no afectan al pueblo de Venezuela. Si las cosas cambiaran y se fuera a Estados Unidos, por ejemplo, sobre los activos del Estado venezolano en Estados Unidos, el caso de la empresa, la filial de PDVSA, Citgo, que es una de las grandes petroleras en Estados Unidos. Citgo, hay una gasolinera de ellos cada 5 cuadras de la mayoría de las ciudades de Estados Unidos. Eso ya sería otra cosa. De la misma manera, el ya no comprarle a Venezuela un crudo muy pesado que tiene Venezuela y que no se puede procesar o refinar en cualquier refinería del mundo, también sería otra cosa. O que Estados Unidos dejara de venderle crudo ligero a Venezuela para que lo mezclara con el crudo pesado que tiene para poder reexportarlo a otros países que solo pueden refinar un crudo menos pesado que el que tiene Venezuela bajo tierra, también sería otra cosa. No hemos llegado a eso. El gran dilema, Pepe, es que nadie entiende, nadie sabe qué hacer. O sea, países de buena fe, el único que sabe, Jorge, es Nicolás Maduro, cuando está acusando a México, a Colombia, desde luego a Estados Unidos, de estar planeando su derrocamiento, y está diciendo incluso que México y Colombia son lacayos de la CIA. Bueno, yo obviamente creo que no, aunque me encantaría que México y Colombia y Estados Unidos y otros países estuvieran buscando la manera de encontrar, y creo que lo están haciendo, una salida a la crisis democrática venezolana, que obviamente implica la salida de Nicolás Maduro. No hay ninguna solución a esa crisis que no implique la salida del actual dictador o dictador wannabe. Ahora, ¿quién manda allá? Yo creo que esa es la pregunta, es decir, tú mismo lo dices, ¿quién puede decidir cosas en Venezuela? ¿Quién puede hacer algo? Pues yo no creo que sea Nicolás Maduro. Tengo entendido que el que manda realmente en Venezuela es un señor cuyo nombre seguramente nuestro auditorio desconoce. Pepe no tendría por qué saber quién es. Un señor que se llama Ramiro Valdés. Ramiro Valdés es uno de los 3 personajes sobrevivientes del viaje del Granma, que salió de Tuxpan en 1956 a Cuba, junto con 81 cubanos más,
desde luego comandados por Fidel Castro, donde iba también Raúl Castro, que sobrevive también, el Che Guevara y muchos más. Ramiro Valdés es el procónsul cubano en Venezuela, es el que lleva dirigiendo los casi 50,000 cubanos que están en Venezuela, 40,000 que serían probablemente médicos, instructores deportivos, o sea, gente que realmente ayuda a la política social de Maduro, y unos 10,000 que son, digamos, funcionarios de seguridad, de inteligencia, de entrenamiento militar, etcétera, ¿no? Esos son los que tienen la llave de los acontecimientos futuros en Venezuela. Ramiro Valdés en particular, junto con Raúl Castro, son los únicos dos sobrevivientes del Granma hoy en día, Pepe. El tema, la pregunta para mí no es qué va a hacer Maduro. La pregunta es por qué Raúl Castro no ha querido sumarse a un esfuerzo latinoamericano de países amigos de Cuba, como México, como Canadá, como Colombia. Juan Manuel Santos se la pasa en La Habana festejando cada semana algún tipo de hito en los acuerdos de paz de su propio país. ¿Por qué Raúl Castro no ha querido sumarse a un esfuerzo latinoamericano o de la región del hemisferio occidental, que incluye a Estados Unidos y Canadá? Justin Trudeau es un gran amigo de Cuba porque lo fue su papá también, Pierre Elliott Trudeau. ¿Por qué Raúl Castro no se ha querido sumar a un esfuerzo para resolver la crisis venezolana a sabiendas de que él tiene más canicas, Pepe, que nadie para incidir en lo que sucede en Venezuela? Jorge Castañeda, agradecemos mucho el comentario compartido aquí en tu espacio de Grupo Fórmula. Te mando un fuerte abrazo, Pepe. Igualmente, gracias Jorge Castañeda, comentócrata favorito en este espacio, desde luego.